Menos mal que se avivan ustedes, porque si no yo nunca grabo. Bien. Entonces yo les decía que vamos a ver el tema del gráfico del práctico que les propuse, porque tienen un poco flojo el tema de funciones. Entonces quería repasarlo un poco. ¿Qué es una función? Les decía. Una función es una regla, ¿sí? Algún tipo de ley que por algún motivo existe. En este caso de la física casi siempre es por motivos de la naturaleza, ¿sí? Em, que, digamos, perdón, ¿qué fue esto? Aguántame un segundo. Ahí está. No, nada. Les decía, perdón, que una función es una regla que asigna a elementos de un conjunto que se llama dominio, ¿sí? Valores a otro conjunto que se llama imagen, ¿sí? Es decir, transforma estos valores que hay acá en el dominio y los convierte en otros valores que van a ser acá la imagen, ¿sí? ¿Está bien? ¿Se entiende? En este caso, justo el dominio, ¿quién es el dominio para la función aceleración en función del tiempo? A ver si van cazando algo. ¿Qué valores toma el dominio? Cualquiera que se anime, digamos. Por más que den, Seba, no porque... sé qué estás hablando, perdón que se me Bien. re desconectó y Ah, em, ¿se te corta o se te desconectó totalmente? no sé, se me desconectó a mí. Ah, bien, Lu. Bueno, vamos por tercera y última vez, les prometo. Eh, a ver, una función les decía que es una regla que asigna a valores de un conjunto, digamos, valores en otro conjunto, ¿sí? A través de una transformación, ¿sí? Es decir, tenemos un conjunto de números y que tienen ciertos valores y con la función los vamos a transformar en, en otros valores que incluso en este caso son vectores, ¿sí? Eh, ¿Está bien? A través de alguna regla que puede venir dada por la naturaleza o por una máquina o por lo que sea, ¿sí? Pero esa regla existe en la realidad, es una representación matemática de la realidad, ¿está bien? Entonces, en esta representación matemática de la realidad, el problema que teníamos nosotros era un auto frenando, ¿está bien? Entonces, nosotros teníamos que calcular, bueno, la aceleración en función del tiempo. Para una MRV, ¿se acuerdan cómo es la aceleración en función del tiempo? O sea, pasa el tiempo y la aceleración cambia. No, es No constante. es Es constante. constante, muy bien. Bueno, entonces, mis valores del dominio, que es el conjunto de salida de la función, ¿sí? Que es el conjunto de los valores que yo voy a transformar con la función. em, para este caso, la aceleración y el tiempo, ¿quiénes vendrían a ser? ¿Valores de aceleración o valores de tiempo? ¿De aceleración? No, el dominio siempre es, digamos, lo que yo tengo en X. Siempre es lo que yo transformo a la función. Entonces tengo que en mi caso el dominio va a ser, digamos, todos los números reales, porque el tiempo, digamos, en realidad los reales positivos, porque el tiempo va a tomar siempre valores, cualquier valor, pero positivo, ¿se entiende? Y cuando yo transforme la función, acá en este caso, siempre me va a dar el mismo vector. En una MRV, siempre me va a dar el mismo vector, porque la aceleración es constante. O sea que en una MRV yo tengo, digamos, una recta así. ¿Está bien? Una aceleración constante. ¿De cuánto era? De menos 3,9. ¿Se acuerdan? Uy, pero tendría que ser abajo porque es menos 3,9 justamente. ¿Está bien? A ver, esperen un segundo, ¿no?
No, porque si se los hago relacionar de una, se les va a complicar. Vamos a hacer. No se los voy a relacionar ahora con el problema. Después, al final, se los relaciono con el problema. Porque si no, se les va a complicar. Pasa que yo, por querer hacer un repaso rápido, em, quise relacionarlo de una con el problema y no porque se les va a complicar. Piensen en un problema más simple. Yo creo que les he mencionado el ejemplo del taxi, que es muy intuitivo, por eso lo hago. Es tonto, y, digamos, eso me ayuda. Eh, si ustedes se suben a un taxi, o a un Uber o lo que sea, el taxi primero les cobra un monto por el solo hecho de subirse. ¿Está bien? Cobra, no sé, 50 pesos. Y después, por cada cuadra que hace, les cobra 10 pesos más, pónganle. Entonces, 60 pesos, ta, 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 una cuadra. ¿Está bien? 70 pesos van a ser, o sea, a las 2 cuadras les va a cobrar 10 pesos más. ¿Se entiende? ¿Cómo expreso esto, digamos, matemáticamente? Muy bueno, yo tenía que dar por allá este. Ta, 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 ta. Ahí va el 2. ¿Cómo expreso esto matemáticamente? Lo expreso de la siguiente manera, miren. Aguántenme que hago. Ahí está. Bueno, ahí está el eje Y y el eje X. Yo digo que tengo una función que depende de X, o sea, tengo un valor de Y que va a ir cambiando. ¿Y cómo cambia? Cambia según la regla que en este caso puso la economía del taxi. ¿Sí? Una función es una regla que asigna a valores del dominio, que es el eje X, en este caso el dominio serían metros, serían la distancia que yo quiero recorrer. A los metros le asigna, los transforma, ¿y los transforma en qué? En plata, porque yo después le tengo que pagar al taxi, ¿se entiende? Entonces, mi variable independiente en el problema del taxi, digamos, de cuánto yo le tengo que pagar, soy yo, digamos, es cuántos metros quiero andar yo, ¿sí? Esa es mi variable independiente, nadie calcula cuántos metros quiero andar yo, se lo digo yo, o sea, quiero ir de acá a, qué sé yo, al Carrefour, ponele, o a, no sé, a cualquier lugar. Em, y de repente me olvidé de algo y digo, no, me bajo acá. ¿Ven? Es una variable que es independiente. No hay cómo calcularla, simplemente yo la estoy decidiendo. ¿Eso se entiende? Sí, Seba. Bien. Entonces, la variable que es dependiente es la plata que yo le voy a pagar. Depende, digamos, dónde yo quiera bajarme, es la plata que yo le voy a pagar. Pero eso sí se puede calcular. Depende de la distancia que yo haga. Entonces, digamos, de cajón te cobran 50 y después te cobran ponerle 10 pesos por cada, ¿cuánto le puse? Por cada cuadra. Ponerle que estos fueran, en vez de metros. Sí, bueno, está bien, lo voy a poner en metros. Una cuadra ustedes saben que son aproximadamente 100 metros. Así que está. 100 metros, 200 metros. Entonces, les cobran 10 pesos por cada 100 metros. ¿Está bien? 10 pesos por cuadra. X. ¿Bien? Entonces, así expreso matemáticamente esa función que habíamos dicho que es una función, y lo vuelvo a repetir, es una regla que le asigna a valores de un conjunto llamado dominio. ¿Quién es el dominio en este caso? Bueno, siempre, digamos, es X, ¿sí? Y es la distancia que yo voy a recorrer. Transforma, digamos, los valores de un conjunto llamado dominio a otros valores en un conjunto llamado imagen. Se le pone ese nombre, imagen de la función, que justamente va a ser los valores que toma en el eje Y, la recta, ¿sí? Es decir, ¿por qué digo que transforma? Y porque yo tenía que anduve tantos metros y se transformó en tanta plata. ¿Ven? Hay una equivalencia. Hay una regla que me transforma los metros a plata, por una cuestión acá económica del taxista. ¿Se entiende? ¿Ven lo que es una función? Por ahí cuando se ve así más práctico se entiende, pero no sé si lo están cazando. ¿Sí o no? Bien. Sí, Seba.
Bueno, entonces, yo que tengo que identificar siempre bastante bien quién es mi dominio, o sea, quién es mi conjunto de dominio, quién es mi conjunto de imagen, y bueno, por supuesto, cuál es la función. Acá la función, ¿cuál es? Bueno, una función lineal, que es 50 más 10 sobre 100. Y digamos que me da a mí la plata, o sea, me está dando la plata que tengo que pagar en función de la distancia que yo haga. ¿Ven? Se pone entre paréntesis, ¿sí? ¿Se entiende? Eso es lo que me da la imagen, la plata que tengo que pagar, los valores de ahí de la recta, estos valores, ¿sí? Si anduve 200 metros, tengo que pagar 70 pesos. Si anduve, pónganle 800 metros, ya teniendo la función, ¿qué hago? Y simplemente reemplazo, ¿sí? Lo puedo hacer gráficamente o analíticamente. Si anduve 800 metros, pónganle el reemplazo acá en X, 800, porque justamente es el valor del dominio que quiero transformar. 800 por 10 sería 8000 dividido 180 más 50, 130. ¿Está bien? O sea, transformé 800 metros a 130 pesos que le tengo que pagar al taxista. ¿Ven? ¿Cómo es una regla que tiene algún sentido práctico en la realidad? ¿Se entiende esto? Y acá en el dominio tienen todos los valores, 100, digamos 200, 800, bueno, todos los que se imaginen, posibles, por supuesto, posibles para el problema. Digamos, justo en este caso del taxista, si yo, si yo estoy andando una distancia, ¿puedo andar una distancia negativa? No. No, puedo hacer un desplazamiento negativo, pero el taxista no me cobra el desplazamiento, si no, estaría buenísimo que me... O sea, pregúntense esto, ¿está bueno que me cobre el desplazamiento, no? ¿Por qué? ¿Por qué estaría bueno que me cobre el desplazamiento? En vez del módulo del desplazamiento. A mí me cobra el módulo del desplazamiento. ¿Sí? Es decir, que era el módulo del desplazamiento, era la distancia. ¿Por qué estaría bueno que me cobre, en vez del módulo del desplazamiento, el desplazamiento? Es fácil la pregunta, solo que por ahí es engañoso. Porque Y sería menos. ¿Por qué? ¿Cómo? No se le estoy tirando un Willy porque Ah, sería menos. sí, sería muchísimo menos. Sería, ¿cuánto menos? ¿Cuánto sería? Si yo voy y vuelvo a mi casa, ¿cuánto sería el desplazamiento? sería No cero, te entonces no te cobraría cobra nada. nada. Claro, exacto. Eso estaría buenísimo porque si me cobra el desplazamiento, yo voy de mi casa hasta el supermercado, le digo, esperame un toque, compro las cosas, me subo y vuelvo a mi casa. ¿Cuánto fue el desplazamiento de ir al supermercado y volver a mi casa? Cero. ¿Está bien? Fue porque tengo un vector de ida más otro vector de vuelta. Uy, ¿cuántos suman esos dos vectores? Si son colineales, digamos, van a sumar cero. ¿Se entiende? Entonces estaría genial que me cobrara el desplazamiento. No, no me cobra el desplazamiento, me cobra el módulo del desplazamiento, es decir, toda esta distancia, sin importar el sentido, más toda esta distancia sin importar el sentido. Por lo tanto, el dominio, en este problema del taxi que les hago, digamos, no puede ser cero, ¿se dan cuenta? No puede ser, digo, negativo. No puede tener números negativos, porque no existen distancias negativas. Sí existen vectores de desplazamientos negativos, pero a mí no me está cobrando eso, me está cobrando un módulo. Y un módulo se calcula como la raíz cuadrada de algo al cuadrado, ¿sí? Delta x al cuadrado. Bueno, entonces todo esto me da recontra positivo. Por lo tanto, el dominio son los reales positivos. ¿Se entiende esto? ¿Tiene, Sí, Seba, ahí sí se entiende. Ah, tiene algún sentido físico esto del dominio y la imagen? Eh, sí, lo pueden ver solo matemáticamente, pero siempre tiene algún sentido. Bien, entonces, ¿y la imagen qué va a ser? La imagen, en este caso particular del taxista, puede ser negativo, o sea, me va a regalar plata el taxista. No, ¿no es cierto? No puede ser ni siquiera cero la imagen, ¿sí? Porque yo apenas me lo tomo ya me cobra 50 pesos. ¿Está bien? Por más que mi distancia sea cero,
ya el solo hecho de pararlo, es decir, lo paro, me subo y digo, ay no, espere, me olvidé las llaves. Bueno, flaco, ya igual me hiciste parar. Entonces te cobran lo que se llama la bajada de bandera, que es, por el solo hecho de pararlo, ellos te cobran 50 pesos. ¿Está bien? O si han pedido un Uber y por algún motivo lo han tenido que cancelar, a mí me ha pasado, digamos, les cobran sí o sí los 40 pesos del pedido del Uber. ¿Está bien? Entonces, la imagen, fíjense que ni siquiera son los positivos. ¿Va de cuánto? La imagen en este caso va a ser el conjunto que vaya de el 50, digamos, hasta el infinito. Hasta más infinito. ¿Sí? O sea, si quiero andar de acá hasta Canadá en taxi, bueno, problema mío. Digamos, me va a cobrar una plata inmensa. Entonces, bueno, la imagen puede seguir subiendo todo lo que quiera. ¿Se entiende? Porque estamos definiendo el dominio como un conjunto, la imagen como el otro conjunto. ¿Lo ven, chicas? Sí, Sí, yo. sí, veo. Buenísimo. Bueno, eso es una función, básicamente. Es una regla que asigna valores de un conjunto de salida, llamado dominio, le asigna otros valores de otro conjunto, ¿sí? Justamente porque los está transformando, que se llama conjunto de imagen, ¿sí? Y digamos, bueno, eso es todo, es una definición bastante cortita y fácil, lo que pasa es que el concepto detrás es bastante amplio, ¿sí? Es importante, el concepto de función, lo van a usar siempre. Entonces, bueno, entendido más o menos así, muy tirado los pelos con el ejemplo del taxista, digamos, no quiero como ahondar más porque si no, si queremos ver funciones tenemos que, eh, digamos, ver muchas cosas, ¿sí? Una función, bueno, a ver, podríamos, sí, vamos a ver un poquito más, vamos a ver un poquito más de función, mire, ya vieron la lineal, la entendieron de 10, me encantó. Bueno, después tienen otras funciones, o sea, hay distintos tipos de reglas. Ustedes ya conocen la función, digamos, cuadrática, que yo cada rato se las menciono, porque la posición depende del tiempo de una forma cuadrática. ¿Qué es una función cuadrática? Y es cuando y en vez de tomar valores mx más b, recién tomaba este, ¿sí? Cuando era lineal, tomaba una pendiente por x más la ordenada del origen, ¿se acuerdan? Y yo esto ya se los he explicado un poco, la pendiente es cuánto sube debido a cuánto avanza, bueno, la ordenada del origen es cuando interseca al eje y, ¿está bien? Esto se acuerdan, creo, ¿sí? Sí, eso Sí. sí. Bien. Ahora, podríamos tener otra función que para no ponerle el mismo nombre le pongo g de x, ¿sí? Pero estoy diciendo que es una función que depende de la variable independiente x, ¿está bien? Entonces siempre sepamos quién es la variable dependiente y la independiente, ¿sí? Que por supuesto está representado en el dominio, ¿cómo es? En el conjunto de imagen, es decir, en i, ¿sí? Y puede ser de esta forma. Una constante por x al cuadrado más otra constante por x más una constante que está solita. Bueno, esto es la ecuación de una cuadrática, ¿sí? Y digamos, tiene esta forma siempre, ¿sí? Puede tener otra forma, pero ya eso ya es ser muy, ya es ahondar mucho. A ver, les voy a mostrar las tres formas que tienen, pero eso no hace tanta falta. Bueno, de hecho que sí, porque yo una vez le resolví un problema. ¿Se acuerdan que un problema yo lo resolví haciendo la forma, ¿cómo se llama? La forma factorizada. Bueno, la forma factorizada es esta. X menos x2, donde x1 y x2 son las raíces de esa función. ¿Qué son las raíces de una función? Cuando la función pasa por x, cuando la función vale 0. Porque el valor de la función, justamente acuérdense que se representa en y. Por lo tanto, si pasa por x, ¿cuánto vale y en x? 0, ¿no es cierto? ¿Se entiende? Si yo paso acá así, acá la función vale 0 y acá también. ¿Se dan cuenta o no? Sí. Sí, se va. Bien.
Entonces, y tengo, esta es la factorizada, esta es la forma general. Son las tres formas que tienen de la cuadrática. Tienen la forma general, tienen la forma factorizada, bueno, pues factorizada, y tienen la forma canónica, que sería, esta es la más cómoda porque, bueno, cada uno te da un dato distinto en realidad, pero a mí esta es la que más me gusta. X menos h al cuadrado más k. ¿Bien? Siempre y igual a eso, ¿no? Y igual a esto, y igual a esto, ¿sí? Tiene cualquiera de estas tres formas, es una parábola, es una función cuadrática, ¿sí? ¿Se entiende? Solo que tiene tres formas de escribirse, y de cualquier forma podemos llegar de una a la otra. Eso de cómo llegar de una a la otra no, ya es más un tema de matemática, pero sépanse las formas porque a veces es necesario para resolver algún problema, como les digo. Yo les mandé uno de los problemas de tiro vertical, lo resolví así, porque me di cuenta que me daba dos tiempos y dije, ah, bueno, esos tiempos son las raíces, es decir, cuando vale cero la función, ¿se entiende? Ya voy a ver cómo se los muestro. Pero bueno, primero vayamos acá un poco. Entonces, primer concepto, raíz, o sea, vamos a repasar. Función, sépanse la definición más o menos. Dominio, también. Imagen, también. Hasta ahí lo manejamos recién con el taxi, estuvo tranquilo la cosa. Función, dominio, imagen. Y después tenemos cosas un poco más difíciles, pero no tanto. Raíces es cuando f de x es igual a 0. O sea, f de x, que es lo mismo que decir y, porque yo lo dibujo en el eje y a la función. La función se llama función de x. Es lo mismo que decir y vale 0. Esos son las raíces. Los valores de x, ¿sí? x1, x2, x, lo que tengan, tal que la función vale 0. ¿Entienden eso? Las raíces sí son importantes. Sí, Seba. Bien. Y después tienen intervalos de positividad y negatividad. Intervalos de crecimiento y de decrecimiento. ¿Qué más tenemos? Bien. El dominio a veces puede estar restringido. ¿Vimos dominio restringido? A ver un ejemplo de dominio restringido que vimos recién. ¿Se acuerdan? Me pareció que lo habían No. entendido. ¿No se acuerdan? No, yo. Con el ejemplo del taxi. Uy, miércoles. Que es una variable independiente. A ver, la palabra restringido, ¿qué les suena? Empezamos por ahí. A que está limitada. Claro. ¿Y el dominio que teníamos recién? ¿Podrían ser todos los números reales? En el caso del taxi, que yo les dije, Ah, no, porque no podía ser negativa. No podían ser negativos los números. claro, porque la distancia no puede ser un número negativo la distancia, ¿se entiende? Y la imagen estaba restringida, también en el caso del taxi, que era esto. También. Porque no te podían devolver plata. Claro, digamos, primero que no me van a dar plata, o sea, si me diera negativo, no, no tenía sentido, o sea, un taxi no me va a dar plata. Y segundo, que yo apenas lo llamo, ya me cobra un valor. Por más que yo ande cero de distancia,
El taxi igual ya me cobra 50. O sea que, ¿cuál es la imagen de esta función? Digamos, restringida, para que tenga sentido el problema físico. Y de 50 hasta el infinito. ¿Está bien? Sí, ¿Se dan cuenta que a veces puede estar restringida la imagen y el dominio también? ¿Sí? A veces, no siempre. sí, sí. Pero, por ejemplo, tiempos negativos, distancias negativas, no van a haber. ¿Se entiende? ¿Qué más? Raíces, bueno, cuando tenga que valer cero algo. Intervalos de positividad y de negatividad, eso es más, digamos, más matemático, pero a veces sirve. ¿Qué es un intervalo de positividad y negatividad? Bueno, lo que dice la palabra. Por ejemplo, si tengo una parábola que está acá, digamos, ¿y cuál va a ser el intervalo de positividad? Y cuando la imagen, digamos, sea positiva. Para la parábola, esta me quedó horrible. La voy a hacer un poco, no mucho mejor. Ahí está. Fíjense, es positiva siempre que vengo, o sea, desde el menos infinito hasta este valor, que le vamos a poner algún número, que sé yo, qué sé, 8, ponele. Desde el menos infinito hasta el 8, la imagen es negativa, ¿no? Es positiva, digo, para los valores de x estos. A ver, si entienden esto. Voy a hacer un poco más grande, así se entiende. Bueno, disculpen la desprolijidad, pero pónganle una cosa así. Fíjense, para los valores de x, que están del 8 para allá para la izquierda, ¿cómo es la parábola? O sea, los valores de y, ¿cuánto valen? Mayores que 0, ¿no? ¿Sí? ¿Lo ven eso? Que para este valor de x que está a la izquierda del 8, ese valor de la parábola que está en y vale más que 0, ¿sí o no? Sí. Bien. Lo mismo para este. Y bueno, así podría seguir hasta el infinito. ¿Sí? O sea que desde el menos infinito hasta el 8, digamos, yo tengo el intervalo de positividad que se pone eso así. ¿Sí? Menos infinito hasta el 8. Y digamos, perdón, el 8 entre paréntesis. Y ponerle que este valor fuera 8, poner 9, 10, 11, 12, poner que fuera 13 más o menos. El intervalo de negatividad, a ver si me lo saben dictar ustedes, está más o menos fácil. ¿Cuál sería el intervalo de Es de, negatividad? es de 8 a 13. Claro, muy bien, más, de 8 a 13, porque fíjense que todos esos valores de x me dan valores de la función negativos. ¿Ven? Ta, 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 valor de la función negativo, ¿sí? Ta, 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 valor de la función negativo, ¿sí? ¿Se entiende? Eso es el intervalo de positividad y negatividad. Fijarse los valores del dominio que me hacen que la imagen sea positiva o negativa. ¿Sí? Y sea Ajá. desde 13 hasta más infinito también va a ser positivo. Exacto. Entonces, muy bien, más. O sea que el intervalo de positividad va de menos infinito a 8. Esto es un símbolo que se llama unión, porque también cumple la condición, desde el 13 hasta el infinito. Así se pone. Y ahí estaría bien hecho el ejercicio si me hubieran pedido intervalos de positividad y negatividad. Y ustedes me van a decir, ¿y esto para qué me sirve en física? Y por lo que les digo recién, a veces, digamos, vamos a tener capaz ponerle que acá tenemos distancias en el eje Y. Y bueno, vamos a saber que este intervalo no lo podemos considerar, porque me darían distancias negativas. ¿Se entiende? Entonces, ya identificar eso, o sea, no hace falta que sepan hacer todo el cálculo de cómo llegamos acá, que no es tan difícil, en realidad encontramos las raíces. Encontramos las raíces y bueno, sabemos que entre las raíces da negativo, porque justamente en las raíces cambia de signo, ¿ven? El 8 y el 13 acá, ¿qué serían las raíces? El valor que la función, en el que la función vale 0, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Ese serían x1 y x2. X1 sería 8, x2 13, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ahí justo la función, ¿cuánto vale? 0, no es ni positivo ni negativo. Y bueno, intervalo de crecimiento y de decrecimiento es justamente eso. Si crece la variable independiente, es decir, si crece x, me fijo si también crece y. Y bueno, en todo esto que voy a pintar como azul, bueno, vamos con un verde. Todo esto, fíjense que yo estoy avanzando en x, pero la y está como cayendo, ¿ven?
baja, 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 hasta el vértice. Pónganle que el vértice está, digamos, que se en el 10. ¿Sí? O sea que del menos infinito hasta el 10, la función ha ido cayendo. Y desde el 10 hasta el infinito la función, digamos, va a ir subiendo, porque aumenta la variable x y también aumenta la variable y. Entonces, el intervalo de crecimiento, ¿sí? El de crecimiento va a ser desde, ponerle el 10 hasta el infinito. Estoy inventando estos valores, sí, habría que calcular bien la parábola y todo eso, pero no es el objetivo de esto. Es más que nada que sepan identificar los valores positivos, negativos, cuándo crece y cuándo decrece, para darle una aplicación física, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces ustedes ven esto así y dicen, y no entiendo, que baje, ¿qué quiere decir? Y bueno, ya hemos visto algunos problemas de gráficos, y a veces que baje quiere decir que tiene una aceleración negativa, porque justamente es digamos, está en el intervalo de crecimiento, está cayendo la aceleración. ¿Se dan cuenta? Es negativa. Bueno, y así. Entonces les decía, el intervalo de crecimiento era desde el menos infinito hasta el 10. ¿Se entiende? ¿Para qué nos puede llegar a servir esto? O sea, no el cálculo, que habría que hacerlo, pero eso ya es más matemático, pero sí el conocimiento general de esto, ¿sí? Sí, bueno, la ecuación de una cuadrática es una parábola, la parábola tiene un vértice y tiene dos raíces. La forma de escribir la ecuación puede ser así, como está acá arriba, la forma general. También puede ser la forma factorizada, o también puede ser la forma canónica, ¿sí? Y bueno, y siempre vamos a tener, en una función, vamos a tener una variable independiente que está en el eje X, otra variable dependiente que está en el eje Y. Vamos a tener dominio, que es donde está, digamos, la variable independiente, todos los valores de la variable independiente. Y vamos a tener imagen, que es donde están todos los valores de la variable dependiente, ¿sí? Vamos a tener raíces, que son los valores para los que la función vale 0. Y bueno, en función de ello vamos a tener intervalos de positividad y negatividad. Y bueno, también intervalos de crecimiento y decrecimiento. Conocer eso les va a ayudar para resolver problemas. Si ustedes, ya les digo, no lo recuerdan, pero les refresco un segundo antes de que se corte, porque se está por cortar en 1 minuto 35. Había un problema de tiro vertical en el cual a mí me daba los tiempos en los que, digamos, estaba acá una persona, había tirado como una roca hacia arriba. Esta altura no me acuerdo si me la daba o no, pero ¿qué les quiero mostrar? Les quiero mostrar lo siguiente. A mí me daba dos tiempos. Me daba, o sea, si la roca va, va subiendo, ¿no es cierto? Y después, ¿qué va a hacer? Se va a volver. Tut, tut, tut. Entonces, ¿qué pasa? Si yo pongo mi origen justamente en este eje, ¿está bien? Si yo pongo mi origen en este eje, esta parábola que está para abajo, pero es una parábola igual, ¿se dan cuenta? O sea, recién yo la dibujé así, pero esta parábola es una parábola, solo que está para abajo. Tiene dos raíces, porque si yo digo que este es mi eje X, los tiempos que me dio, me dice, para un tiempo fue, digamos, pasó por acá, y un tiempo después volvió a caer, porque la piedra subió y todo lo que sube tiene que bajar. Entonces yo usé la forma factorizada, porque dije, bueno, de ahí puedo sacar la ecuación de la distancia en función del tiempo. ¿Se dan cuenta? Y los tiempos para los que la posición es 0, porque ahí yo elegí el 0, van a ser las raíces. Así que uso la factorizada, que me usa justamente las raíces. X menos 1 de los tiempos por X menos otro de los tiempos, algo así.